El reloj de la pared marcaba las 11 de la noche. Las últimas personas habían salido de la sala de conciertos hacía 2 horas. La hermosa música había cesado. La gente elegantemente vestida se había ido a casa en sus coches de lujo. Ahora el edificio estaba tranquilo y vacío. Solo quedaba un hombre dentro. Harold empujaba su trapeador por el suelo de mármol. El agua emitía suaves sonidos mientras trabajaba. Había hecho el mismo trabajo durante 11 años. Todas las noches eran iguales. Llegaba cuando la música paraba. Se iba cuando salía el sol. Entre medias, limpiaba todo hasta dejarlo reluciente. Harold tenía 53 años. Su cabello se había vuelto gris a los lados. Tenía las manos ásperas por años de duro trabajo. Vestía un sencillo uniforme gris con su nombre en un pequeño parche sobre el bolsillo. El uniforme era viejo pero limpio. Harold siempre se mantenía pulcro y correcto. La sala de conciertos era una de las mejores de toda Filadelfia. La gente rica venía a escuchar a músicos famosos. Las mujeres llevaban joyas de diamantes. Los hombres llevaban trajes caros. Pagaban cientos de dólares por las entradas. Bebían champán durante los descansos. Hablaban de arte, cultura y de todas las cosas bellas de la vida. Ninguno de ellos se fijaba en Harold. Era invisible para ellos. Cuando pasaba con su fregona y su cubo, la gente lo miraba sin verle. Cuando vaciaba los cubos de basura, nadie le daba las gracias. Cuando pulía las barandillas de latón hasta que brillaban como el oro, nadie lo veía. Solo era el conserje. Era parte del edificio, como las paredes y los suelos, nada más. Harold no se quejaba de ello. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la vida no era justa. Hay gente que nace con suerte. Hay gente que nace pobre. Él era uno de los pobres. Así eran las cosas. Pero Harold tenía un secreto. Un secreto que había guardado durante 35 años. Un secreto que nadie en la sala de conciertos conocía. Ni los managers, ni los músicos, ni los ricos con sus elegantes ropas. Harold sabía tocar el piano. No solo tocarlo, lo tocaba de maravilla. Podía tocarlo de una manera que hacía llorar a la gente. Podía tocarlo de una manera que hacía sentir a la gente cosas que nunca antes habían sentido. Hubo una época en que la gente lo llamaba genio. Hubo una época en que la gente decía que sería famoso. Pero eso fue hace mucho tiempo. Eso fue antes de que la vida se interpusiera. Harold nació en el norte de Filadelfia. Era un barrio pobre. Las calles estaban sucias. Los edificios eran viejos y estaban en ruinas. Muchas familias luchaban por llevar comida a la mesa. La familia de Harold era una de ellas. Su padre se fue cuando Harold tenía 3 años. Simplemente salió un día y nunca regresó. La madre de Harold se quedó sola con 5 hijos que alimentar. Harold era el mayor. Debajo de él había 2 hermanos y 2 hermanas. Vivían en un pequeño apartamento con paredes delgadas y un techo con goteras. El dinero siempre era un problema. Algunas noches no había suficiente comida para todos. La madre de Harold tenía 2 trabajos solo para pagar el alquiler. Limpiaba casas durante el día. Trabajaba en una lavandería por la noche. Siempre estaba cansada, pero nunca se quejaba. Amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. Cuando Harold tenía 6 años, sucedió algo asombroso. Su iglesia tenía un piano viejo en el sótano. Estaba lleno de polvo y algunas teclas no funcionaban bien. Ya nadie lo tocaba. Simplemente estaba allí, sin uso. Un domingo, después del servicio religioso, Harold bajó al sótano. Estaba aburrido y buscaba algo que hacer. Vio el piano en la esquina. Algo en él lo atraía. Se acercó y se sentó en el viejo banco de madera. Presionó una tecla. Sonó una nota. Era el sonido más hermoso que Harold había escuchado jamás. Presionó otra tecla, otra nota, luego otra, y otra. Antes de darse cuenta, Harold estaba tocando. No sabía cómo lo hacía. Nunca había recibido una lección en su vida,
pero sus dedos parecían saber dónde ir. Se movían por las teclas como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. El pastor escuchó la música desde arriba. Bajó a ver quién tocaba. Cuando vio al pequeño Harold al piano, se quedó boquiabierto. El niño tocaba un himno a la perfección, un himno que solo había escuchado una vez durante el servicio de esa mañana. El pastor llamó a la madre de Harold. Ella vino corriendo, pensando que algo andaba mal. Pero cuando escuchó tocar a su hijo, se le saltaron las lágrimas. Nunca había escuchado algo tan hermoso. La noticia se extendió rápidamente en la pequeña comunidad. El niño de la familia pobre tocaba el piano como un ángel. La gente venía a la iglesia solo para escucharlo. Se sentaban en el sótano y escuchaban con asombro. Una profesora de música se enteró de Harold. Fue a verlo tocar. Después de escucharlo solo 5 minutos, se ofreció a enseñarle gratis. Dijo que tenía un don excepcional que se presenta una vez en una generación. Durante los siguientes 6 años, Harold practicó todos los días. Fue mejorando cada vez más. Para cuando tenía 12 años, tocaba música que los adultos no podían dominar. Su maestro lo inscribió en concursos. Ganó el primer lugar en todos los concursos. La gente empezó a llamarlo un prodigio, un niño genio. Cuando Harold tenía 12 años, sucedió algo maravilloso. Una famosa escuela de música llamada el Conservatorio de Filadelfia le ofreció una beca completa. Esto significaba que podía estudiar allí gratis. Era un sueño hecho realidad. Los niños pobres del norte de Filadelfia no tenían oportunidades como esta, pero Harold sí, porque era especial. La madre de Harold lloró al enterarse de la noticia. Lágrimas de alegría esta vez. Abrazó a su hijo con fuerza y le dijo lo orgullosa que estaba. Dijo que su padre había cometido un gran error al abandonarlos. Dijo que Harold sería alguien importante algún día. Harold trabajó más duro que nunca en el conservatorio. Practicaba 6 horas todos los días. Sus profesores decían que era el mejor estudiante que habían visto. Decían que tocaría en las mejores salas de conciertos del mundo. Decían que su nombre sería recordado para siempre. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Harold tenía 17 años, su madre enfermó, muy enferma. Los médicos dijeron que tenía cáncer. Se había extendido por todo su cuerpo. No podían hacer nada. Le quedaban quizás 2 años de vida. Harold se sentó junto a su cama de hospital y le tomó la mano. Se veía tan pequeña y débil. Esta mujer que había trabajado tan duro toda su vida. Esta mujer que nunca se había quejado, ni siquiera en las peores circunstancias. Ahora se estaba muriendo y Harold no podía hacer nada para detenerla. Miró a sus hermanos y hermanas. El menor tenía solo 8 años. Estaban asustados y confundidos. No entendían lo que estaba pasando. Solo sabían que su madre estaba enferma y que tal vez no mejoraría. Esa noche, Harold tomó una decisión, la más difícil de su joven vida. Dejaría el conservatorio. Dejaría la escuela y buscaría un trabajo. Su familia lo necesitaba. Sus hermanos y hermanas necesitaban a alguien que los cuidara. Era el mayor. Era su responsabilidad. Sus maestros le rogaron que se quedara. Decían que estaba desperdiciando su futuro. Dijeron que estaba cometiendo un terrible error, pero Harold ya había tomado una decisión. La familia era lo primero. La música podía esperar. Así que Harold, el prodigio del piano, el chico que se suponía que sería famoso, abandonó sus sueños. Guardó sus libros de música. Dejó de practicar. Consiguió trabajo en una fábrica y empezó a trabajar 12 horas al día. Tenía 17 años. Y no volvería a tocar un piano en 35 años. Ahora tenía 53. Ahora era conserje. Ahora pasaba la fregona por el suelo de mármol de la sala de conciertos todas las noches. Y cada noche, cuando pasaba junto al hermoso piano de cola en el escenario, su corazón se llenaba de un dolor que nunca se iba. Algunos sueños son difíciles de morir. Algunos sueños nunca mueren.
Simplemente esperan en la oscuridad, esperando una oportunidad más. Los años después de que Harold dejara el conservatorio fueron los más difíciles de su vida. Solo tenía 17 años, pero tuvo que convertirse en un hombre de la noche a la mañana. Tuvo que convertirse en padre de sus 4 hermanos menores. Él tenía que convertirse en quien mantuviera unida a la familia. La enfermedad de su madre empeoraba cada mes. El cáncer se extendió a sus huesos. Tenía un dolor constante. Algunos días no podía levantarse de la cama. Algunos días ni siquiera podía comer. Harold se sentaba con ella por las noches después del trabajo. Le tomaba la mano y le contaba cómo le había ido el día. Intentaba mantener una actitud positiva. Intentaba darle esperanza. Pero ambos sabían la verdad. Ella se estaba muriendo. Harold trabajaba en una fábrica durante el día. Fabricaba piezas de automóviles en una cadena de montaje. El trabajo era duro y aburrido. Permanecía de pie en el mismo sitio durante 10 horas. Hacía los mismos movimientos una y otra vez. Le dolía la espalda. Le dolían los pies. Se le formaron ampollas en las manos que se convirtieron en callos duros. Pero nunca se quejó. Todos los viernes, traía su sueldo a casa. Le daba la mayor parte a su madre para el alquiler y la comida. Guardaba solo un poco para él. Lo suficiente para el pasaje y el almuerzo, nada más. Sus hermanos y hermanas no entendían por qué Harold había dejado de tocar el piano. Eran demasiado pequeños para saber de la beca. Eran demasiado pequeños para saber a qué había renunciado su hermano. Solo sabían que Harold siempre estaba ahí. Era quien preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Era quien ayudaba con las tareas por la noche. Era quien los mantenía a salvo. La madre de Harold murió una fría mañana de noviembre. Tenía 42 años. Harold tenía 19. Él le tomó la mano mientras ella exhalaba su último aliento. Ella lo miró con tanto amor en los ojos. Intentó hablar, pero no pudo. Harold sabía lo que quería decir. Estaba orgullosa de él. Estaba agradecida por todo lo que había hecho. El funeral fue pequeño y sencillo. La familia no tenía dinero para nada lujoso. La antigua profesora de música de Harold vino. Lo abrazó y le pidió disculpas. Dijo que aún había tiempo. Él podía volver a la escuela. Aún podía cumplir su sueño. Harold negó con la cabeza. Miró a sus hermanos y hermanas de pie junto a la tumba. Lloraban y se abrazaban. La más pequeña, María, tenía solo 10 años. No entendía la muerte. No dejaba de preguntar cuándo volvería mamá. Harold no podía dejarlos. No podía perseguir a sus propios sueños mientras sufrían. Le había hecho una promesa a su madre. Cuidaría de la familia. Se aseguraría de que tuvieran todo lo necesario. Les daría las oportunidades que la vida le había arrebatado. Así, Harold se convirtió en hermano y padre. Se levantaba temprano cada mañana para preparar el desayuno. Preparaba almuerzos para la escuela. Lavaba la ropa los fines de semana. Ayudaba con las tareas todas las noches. Asistía a las reuniones de padres y maestros. Hacía todo lo que una madre y un padre deben hacer. No era fácil. Algunas noches, Harold estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie. Algunas noches quería rendirse. Algunas noches se sentaba solo en la oscuridad y lloraba. Lloraba por su madre. Lloraba por sus sueños perdidos. Lloraba por la vida que nunca tendría. Pero al amanecer, se secaba las lágrimas y volvía a empezar. Sus hermanos y hermanas contaban con él. No podía defraudarlos. Los años pasaron lentamente. Harold tenía diferentes trabajos. Era obrero de una fábrica. Luego condujo un camión de reparto. Luego trabajó en la construcción. Hacía lo que le diera más dinero. No era orgulloso. Solo necesitaba llevar comida a la mesa. Uno a uno, sus hermanos crecieron. Su hermano James terminó la secundaria y consiguió trabajo en un banco. Su hermano Michael fue a la universidad comunitaria y se convirtió en electricista.
Su hermana Diana se hizo enfermera. Su hermana menor, María, la que lloró ante la tumba de su madre, consiguió una beca universitaria. Estudió Derecho y se convirtió en abogada. Harold estaba muy orgulloso de todos ellos. Había renunciado a su propia educación para que ellos pudieran tener la suya. Había sacrificado sus sueños para que ellos pudieran perseguir los suyos. Valió la pena. Cada día duro, cada noche cansada, cada momento de soledad, todo valió la pena para verlos triunfar. Pero ahora Harold estaba solo. Sus hermanos se habían mudado. Ahora tenían sus propias familias, sus propias vidas. Llamaban a Harold a veces. Lo visitaban en vacaciones, pero no lo conocían realmente. No sabían del chico que una vez tocó el piano como un ángel. No sabían de la beca. No sabían a que había renunciado su hermano por ellos. Harold nunca se lo contó. No quería que se sintieran culpables. No quería que sintieran que le debían algo. Había tomado su decisión. No se arrepentía. Pero a veces, tarde por la noche, se preguntaba cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Cuando Harold tenía 42 años, consiguió el trabajo en la sala de conciertos. Era solo un puesto de conserje, nada especial. Pero cuando Harold entró al edificio por primera vez, sintió algo extraño en el pecho. Los techos altos, los asientos de terciopelo, el hermoso escenario, en el centro del escenario, un piano de cola que lo dejó sin aliento. Era el mejor piano del mundo, negro, brillante y perfecto. Harold se quedó allí mirándolo durante un largo rato. Sentía un hormigueo en los dedos y el corazón le latía más rápido. Por un momento, volvió a tener 17 años. Por un momento, fue el chico que iba a ser famoso. Luego, el momento pasó. Harold cogió su trapeador y se puso a trabajar. Durante 11 años, Harold limpió la sala de conciertos. Vio cientos de conciertos. Escuchó tocar a los mejores músicos del mundo. Se paraba en las sombras y escuchaba música tan hermosa que le daban ganas de llorar. Pero nunca tocó el piano. Ni siquiera se acercó. Dolía demasiado. Cada vez que veía a alguien sentado tocando la música que él debería haber estado tocando, sentía como un puñal en el corazón. Así que se mantuvo alejado. Cumplió con su trabajo. Se fue a casa. Intentó no pensar en lo que podría haber sido. Pero el piano lo llamaba. Cada noche, cuando el edificio estaba vacío y oscuro, Harold se encontraba caminando hacia el escenario. Se paraba en el borde y miraba las luces apagadas, pero el piano parecía brillar en la oscuridad. Lo estaba esperando. Había estado esperando 35 años. A veces, Harold subía las escaleras del escenario. Caminaba lentamente hacia el piano. Extendía la mano, con los dedos a escasos centímetros de las teclas. Pero siempre se detenía. Siempre se retiraba. Tenía miedo. Miedo de haber olvidado cómo tocar. Miedo de que su don se hubiera perdido para siempre. Miedo de que tocar esas teclas le rompiera el corazón de nuevo. Así que Harold vivió su vida tranquila. Limpió la sala de conciertos. Volvió a su pequeño apartamento. Cenaba solo. Veía la televisión hasta que se dormía. No tenía esposa, ni hijos, ni amigos cercanos, solo su trabajo, sus recuerdos y sus sueños rotos. Sus hermanos le enviaban dinero a veces. Querían ayudarlo. Decían que había hecho mucho por ellos. Decían que era hora de que descansara. Pero Harold siempre devolvía el dinero. No quería su caridad. Estaba bien. Se las arreglaba. Eso era suficiente. Los demás trabajadores de la sala de conciertos no sabían nada del pasado de Harold. Lo veían como un simple conserje. Tranquilo, educado, bueno en su trabajo, nada especial. Nadie le preguntaba nunca por su vida. Nadie se preguntaba nunca si había algo más en él. Un rayo se cruzó con la mirada. Y a Harold le gustaba así. Había aprendido hacía mucho tiempo que era más fácil ser invisible. Cuando la gente te veía, hacía preguntas. Cuando hacían preguntas,
Tenías que responder. Y a Harold no le gustaba hablar del pasado. El pasado era demasiado doloroso. Pero en el fondo, una pequeña chispa aún ardía. Una pequeña llama que se negaba a apagarse. El amor por la música. El recuerdo de lo que se sentía al tocar. El sueño que nunca había muerto del todo. Harold tenía 53 años. Había aceptado que su vida nunca cambiaría. Trabajaría en la sala de conciertos hasta que fuera demasiado viejo para fregar. Luego se retiraría a su pequeño apartamento y esperaría la muerte. Ese era su futuro. Ese era su destino. Pero el destino tenía otros planes. El destino estaba a punto de darle a Harold una oportunidad más. Una noche que lo cambiaría todo. Un momento que le recordaría al mundo que cada persona tiene una historia. Y que a veces las personas más comunes esconden los dones más extraordinarios. Esa noche se acercaba, y Harold no tenía ni idea. Era una fría noche de febrero. Afuera soplaba fuerte el viento. Caía nieve del cielo oscuro. Las calles de Filadelfia estaban tranquilas y vacías, pero dentro de la sala de conciertos, todo estaba luminoso, cálido y lleno de vida. Era la noche de la gala de invierno. Era el evento más grande del año. Las personas más ricas de la ciudad asistían a la fiesta. Pagaban miles de dólares por sus entradas. El dinero se destinaba a obras de caridad. Ayudaba a niños pobres a recibir clases de música. Era una buena causa, pero la mayoría de la gente venía solo para ser vistos. Venían a presumir de su ropa y joyas caras. Venían a beber champán y a sentirse importantes. A Harold le habían pedido que trabajara horas extras esa noche. Necesitaban ayuda extra para mantener todo limpio y perfecto. No le importó. Le gustaban las noches concurridas. Hacían que el tiempo pasara más rápido, y el pago de las horas extras le ayudaría con sus facturas. Llegó a la sala de conciertos a primera hora de la tarde. El edificio ya estaba lleno de actividad. Los trabajadores preparaban mesas con manteles blancos. Los floristas arreglaban flores por todas partes. Los cocineros preparaban comida en la cocina. Todos corrían como hormigas. Harold se mantenía al margen. Tenía sus propias tareas. Se aseguraba de que todos los baños estuvieran impecables. Pulía los espejos hasta que brillaban. Comprobaba que hubiera suficiente jabón y toallas de papel. Cosas pequeñas, cosas importantes. Los invitados adinerados esperaban la perfección. A las 7, los invitados empezaron a llegar. Harold los observaba desde un rincón mientras cruzaban las grandes puertas principales. Las mujeres llevaban vestidos largos que tocaban el suelo. Los diamantes brillaban en sus cuellos, orejas y muñecas. Los hombres llevaban esmokines negros con zapatos brillantes. Todos se veían tan elegantes, tan seguros, como si fueran los dueños del mundo. Harold bajó la mirada hacia su uniforme gris de conserje. Se sintió muy pequeño, muy invisible. Esta gente nunca lo notaría. Nunca imaginarían que tenía algo en común con ellos. Era solo parte del fondo, como las paredes, como los muebles. La estrella de la noche era un famoso pianista llamado de Rusia. Era uno de los mejores pianistas del mundo. La gente pagaba cientos de dólares solo para escucharlo tocar. Los críticos lo llamaban un genio, un maestro, una leyenda viviente. Harold lo había visto tocar muchas veces. Se paraba en las sombras y escuchaba mientras trabajaba. Era un hombre verdaderamente talentoso. Sus dedos se movían por las teclas del piano como por arte de magia. La música que creaba era poderosa y hermosa. Harold sentía muchas cosas al escucharlo tocar. Admiración, respeto y una profunda y dolorosa envidia que intentaba ignorar. Esa noche tocarían durante 45 minutos. Era el evento principal de la gaila, el momento que todos esperaban. Después de su actuación, habría cena, baile y más champán. Pero el concierto de piano era el corazón de la noche. Harold estaba vaciando los cubos de basura cerca de la cocina cuando oyó los primeros susurros. Algo andaba mal.
La gente hablaba con voz preocupada. Vio a la coordinadora del evento, una mujer que corría por el pasillo. Estaba pálida. Parecía asustada. Harold no la conocía bien. Era una persona importante en la sala de conciertos. Organizaba todos los grandes eventos. Siempre estaba estresada y ocupada. Nunca hablaba con los conserjes a menos que algo estuviera sucio. Para ella, Harold era solo un trabajador más, una cara más que no necesitaba recordar. Harold continuó con su trabajo, pero mantuvo los oídos abiertos. Los susurros se hacían cada vez más fuertes. Más gente corría de un lado a otro. Algo malo había sucedido. ¿Pero qué? Entonces escuchó las palabras que lo explicaban todo. Se había desplomado en su camerino. Harold dejó de hacer lo que estaba haciendo. El corazón le dio un vuelco. ¿Desplomarse? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba herido? Rápidamente llegó más información. Alguien dijo que había sido un infarto. Alguien más dijo que se había desmayado por el estrés. La verdad no estaba clara, pero una cosa era segura: no podría actuar esa noche. Una ambulancia estaba en camino. Estaba siendo llevado de urgencia al hospital. Harold sintió. Fue malo para el hombre. Esperaba que todo saliera bien. Los ataques cardíacos eran graves. La gente moría por ellos. Harold rezó en silencio por el famoso pianista. Pero había otro problema, un problema mayor para quienes dirigían el Gaila. 300 invitados adinerados estaban sentados en la sala de conciertos. Habían pagado miles de dólares por las entradas. Esperaban la actuación de piano. La actuación que se suponía que comenzaría en 20 minutos. ¿Qué iban a hacer? Harold escuchó a otros miembros del personal discutiendo. Su voz era aguda y tensa por el pánico. No tenían un plan B. No esperaban que esto sucediera. Se suponía que sería el único artista. Sin él, no habría espectáculo. Alguien sugirió poner música grabada. Dijo que no. Eso sería un insulto para los invitados. Vinieron a escuchar música en vivo. Vinieron a ver una actuación real. Poner una grabación sería un desastre. Alguien sugirió buscar otro pianista. ¿Pero quién? Eran las 8 de un sábado por la noche. ¿Dónde encontrarían un pianista de talla mundial a esas horas? El corista que a veces usaban vivía en Nueva York. No pudo llegar a tiempo. Los minutos corrían. Los invitados se impacientaban. Harold los oía murmurar en la sala de conciertos. Aún no sabían qué estaba pasando, pero pronto alguien tendría que decírselo. ¿Y entonces qué exigirían que les devolvieran el dinero? ¿Se irían enojados y decepcionados? La reputación de la sala de conciertos estaba en juego. Harold seguía trabajando, pero su mente estaba a mil. Pensó en el piano en el escenario. Pensó en sus propias manos. Pensó en la música que aún llevaba dentro después de todos estos años. Una idea loca empezó a tomar forma en su cabeza. Una idea imposible. Una idea tan descabellada que casi se rió de sí mismo por haberla pensado. ¿Y si se ofrecía a tocar? No, eso era ridículo. No había tocado un piano en 35 años. Era conserje, un anciano con uniforme gris. ¿Quién iba a creer que podía tocar? ¿Quién le daría una oportunidad? Además, probablemente ya no servía. 35 años era mucho tiempo. Probablemente lo había olvidado todo. Tenía los dedos entumecidos por años de duro trabajo. Ya no eran los dedos de un pianista. Eran los dedos de un hombre que fregaba baños y fregaba pisos. Harold desechó la idea. Era demasiado loca, demasiado imposible. Volvió a su trabajo. Pero la idea no lo dejaba en paz. Seguía volviendo como una canción atrapada en su cabeza, como una voz susurrándole al oído. Tú puedes. ¿Recuerdas cómo la música sigue dentro de ti? Harold negó con la cabeza. Estaba siendo un tonto. Era un viejo conserje con sueños rotos. No tenía por qué pensar que podía salvar esta noche.
Debería ocuparse de sus propios asuntos y dejar que la gente importante se encargara de ello. Pero entonces volvió a oír su voz. Parecía a punto de llorar. No tenemos nada, dijo. Los invitados van a armar un alboroto. Seremos el hazmerreír de Filadelfia. Mi carrera terminó. Todo está arruinado. Harold dejó de moverse. Se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Un paso adelante y su vida cambiaría para siempre. Un paso atrás y todo seguiría igual. Durante 35 años, Harold había tomado el camino seguro. Había hecho lo que se esperaba. Se había mantenido invisible. Había mantenido la cabeza gacha y la boca cerrada. Había dejado que la vida lo empujara, como una hoja al viento. Pero tal vez era hora de dejar de ser invisible. Tal vez era hora de arriesgarse. Tal vez era hora de averiguar si el niño que una vez tocó el piano como un ángel seguía vivo dentro del viejo conserje. Harold respiró hondo. Dejó el trapeador y comenzó a caminar. Hacia él. Sentía las piernas débiles. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Esto era o la cosa más valiente que había hecho en su vida o la más insensata. No sabía cuál. Solo sabía que ya no podía dar marcha atrás. Los próximos minutos lo decidirían todo. Harold caminaba por el pasillo abarrotado. La gente pasaba corriendo junto a él sin mirarlo. Todos estaban preocupados por la crisis. Nadie notó al viejo conserje que se dirigía a la zona de backstage. Era invisible como siempre, pero esta vez la invisibilidad le favorecía. La encontró de pie cerca de la entrada del escenario. Ella hablaba por teléfono. Su voz era desesperada. Intentaba encontrar a alguna pianista que pudiera venir rápido, pero era inútil. Todos a los que llamaba estaban ocupados o demasiado lejos. El tiempo se agotaba. Harold se detuvo a pocos metros de ella. Esperó a que terminara su llamada. Le sudaban las manos. Tenía el corazón acelerado. Una parte de él quería darse la vuelta y salir corriendo. Otra parte quería olvidar esa idea descabellada y volver a su fregona y su cubo. Pero otra parte de él, una parte que llevaba 35 años dormida, le decía que se quedara. Esta era su oportunidad. Quizás su única oportunidad. No podía desperdiciarlo. Terminó la llamada y dejó escapar un grito de frustración. Levantó las manos. En el aire. Su rostro estaba rojo de estrés. Sus ojos estaban llenos de pánico. Entonces vio a Harold allí de pie. Su expresión cambió. El pánico se convirtió en fastidio. Lo miró como los ricos siempre miraban a los conserjes, como si fuera un bicho raro, como si fuera algo desagradable que necesitaba ser eliminado. ¿Está ahí?, dijo bruscamente. Conserje, ¿qué hace aquí? Esta es una zona restringida durante los eventos. Solo para el personal. Debe irse inmediatamente. Harold sintió que se le encendía la cara. Estaba avergonzado. Se sentía pequeño e inútil. Esta mujer ni siquiera sabía su nombre. Solo vio su uniforme gris y decidió que no pertenecía a ese lugar. Sí, señora, dijo Harold en voz baja. Estaba terminando. Y ahora, interrumpido. Vete ahora. No tengo tiempo para esto. Harold asintió y empezó a darse la vuelta. Esto era un error. ¿A quién engañaba? No era nadie, solo un viejo conserje con sueños tontos. Debería volver a su trabajo y olvidar que esto había sucedido. Pero entonces sus ojos captaron algo. A través de la entrada del escenario, pudo ver la sala de conciertos. Las luces eran brillantes. Los asientos de terciopelo estaban llenos de gente elegante. Y allí, en el centro del escenario, estaba el piano. El foco lo iluminaba. La tapa estaba abierta. Las teclas blancas y negras parecían brillar. Algo dentro de Harold se quebró. 35 años de silencio. 35 años de esconderse. 35 años de fingir. La música no importaba.
Todo se derrumbó en un instante. Se detuvo. Se giró. Señora, dijo. Su voz era tranquila pero firme. ¿Puedo tocar? Lo miró fijamente, con la boca abierta y cerrada. Parecía confundida como si Harold hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Disculpe, dijo. Dijo. El piano, dijo Harold, señalando hacia el escenario. Puedo tocar. Sé que suena loco, pero puedo sustituir al señor. Por un momento, hubo un silencio absoluto, solo miró a Harold. Sus ojos se movían de arriba abajo, observando su uniforme gris, sus manos ásperas, su rostro envejecido. Entonces se rió. No era una risa agradable. Era un sonido burlón y agudo. Tú. ¿Sabes tocar el piano? Repitió. ¿Eres la conserje? Sí, señora. Negó con la cabeza. Esto es ridículo. No tengo tiempo para bromas. Estamos en medio de una crisis. ¿Y tú? No es una broma, dijo Harold. Se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Por dentro estaba aterrorizado, pero por fuera se mantenía firme. Estudié en el Conservatorio de Filadelfia cuando era joven. Tenía una beca completa. Iba a ser pianista profesional. La risa se le ahogó en la garganta. Volvió a mirar a Harold. Esta vez había algo diferente en sus ojos. No era creencia. Todavía no, pero tal vez un poco de curiosidad. El conservatorio, dijo lentamente. ¿Tú? Sí. Tuve que irme por motivos familiares, pero todavía puedo tocar. Lo recuerdo todo. Cruzó los brazos. Es una historia muy interesante. Pero incluso si fuera cierto, ¿cuánto tiempo hace que no tocas? ¿20 años? ¿30 años? ¿35 años? Harold admitió. Volvió a reír. Pero esta vez no era una risa burlona. Era la risa de alguien que no podía creer lo que estaba oyendo. 35 años, repitió. ¿Y crees que puedes simplemente subir a ese escenario y actuar a nivel profesional frente a 300 de las personas más importantes de Filadelfia? Harold reflexionó sobre la pregunta. Tenía razón. No había tocado un piano en más de 3 décadas. Sus dedos podrían no recordar qué hacer. Su mente podría quedarse en blanco. Podría fracasar por completo y hacer el ridículo delante de todos. Pero también podría tener éxito. No lo sé con certeza, dijo Harold con sinceridad. Pero sé que puedo intentarlo, y ahora mismo intentarlo es mejor. Más que nada. Otro miembro del personal se acercó corriendo. Era un joven con gafas. Parecía aún más asustado. Los invitados se están enfadando, dijo rápidamente. Preguntan qué pasa. Tenemos que decirles algo. Tenemos que hacer algo. Tenemos quizás 10 minutos antes de que esto se convierta en un desastre. Cerró los ojos. Harold la vio pensar. Estaba sopesando sus opciones. Por un lado, podía decirle que no a Harold y enfrentarse a un fracaso seguro. Por otro lado, podía decir que sí y arriesgarse con un completo desconocido. 10 minutos, se susurró a sí misma. Abrió los ojos y miró a Harold. Lo miró de verdad. Por primera vez en 11 años, alguien en la sala de conciertos lo veía de verdad. No al uniforme, ni al trapeador, sino a él. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Harold. Harold. Harold respiró hondo. Si sales y avergüenzas a esta institución, me aseguraré personalmente de que nunca más vuelvas a trabajar en esta ciudad. Arruinaré tu vida. ¿Entiendes? Harold asintió. Entiendo. ¿Y aún quieres hacer esto? Harold pensó en su madre. Pensó en todos los años que había sacrificado. Pensó en el chico que había abandonado sus sueños para que sus hermanos y hermanas pudieran tener los suyos. Pensó en la música que aún vivía dentro de él, esperando a salir. Sí, dijo. Quiero hacer esto. Lo miró fijamente durante un largo rato. Un momento. Los segundos parecieron horas. Entonces tomó una decisión. Bien, dijo. Tienes una oportunidad.
No la desperdicies. Harold sintió una oleada de alivio y terror a la vez. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba a punto de subir al escenario. Estaba a punto de sentarse. Estaba a punto de tocar para 300 desconocidos que esperaban la perfección. Gracias, dijo. No te arrepentirás. No parecía convencido. Ya veremos. Ven conmigo. Condujo a Harold hacia la entrada del escenario. El joven de gafas lo siguió, con el rostro lleno de duda. Harold sabía lo que estaba pensando. Esto era una locura. Estaban poniendo toda la gala en manos de un conserje. Si esto fallaba, todos serían los culpables. Llegaron al lateral del escenario. Harold podía ver al público. Filas y filas de gente adinerada con ropa cara. Hablaban, reían y bebían champán. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenían ni idea de que su noche estaba a punto de dar un giro inesperado. Harold lo miró. Era hermoso, perfecto. Estaba allí, bajo los focos, como un tesoro esperando a ser descubierto. Sus dedos comenzaron a hormiguear. Su corazón latía aún más rápido. Lo agarró del brazo. Su agarre era fuerte. Su mirada era intensa. Hagas lo que hagas, dijo en voz baja, no dejes de tocar. Aunque te equivoques, aunque olvides las notas, sigue adelante. Finge que todo está bien. Puedes hacerlo. Harold asintió. Puedo hacerlo. Bien. Suéltale el brazo. Ahora ve y que Dios nos ayude a todos. Harold respiró hondo. Salió de las sombras y subió al escenario. Las luces brillantes le iluminaron el rostro. El murmullo del público se hizo más fuerte. Luego se volvió más silencioso. Luego cesó por completo. 300 pares de ojos se giraron para mirarlo. Un anciano con uniforme gris de conserje caminaba hacia el piano más caro del edificio. El silencio era ensordecedor. Harold cruzó el escenario. Cada paso parecía eterno. El suelo de madera crujió suavemente bajo sus viejos zapatos de trabajo. El foco le calentaba la cara. Empezó a sudar en la frente, pero siguió caminando, un pie delante del otro, hasta que llegó al piano. El público lo observaba. Confundidos. No era lo que esperaban. Habían pagado miles de dólares para ver a un pianista de fama mundial con un traje caro. En cambio, les tocó un anciano con uniforme de conserje. Un hombre de pelo canoso y manos ásperas. Un hombre que parecía que debería estar vaciando botes de basura, no tocando en una fiesta gaila. Harold oyó los susurros. Las voces eran suaves pero claras. ¿Quién es ese? ¿Es una broma? ¿Dónde está ese hombre? ¿Es un conserje? Mira su uniforme. Harold intentó ignorar las voces. Se concentró en el piano, la belleza que lo había llamado durante 11 años. Por fin, después de tanto tiempo, iba a tocarlo. Iba a tocarlo. La idea lo llenó de alegría y terror. Llegó al banco del piano. Era de madera pulida con un cojín de terciopelo. Harold nunca se había sentado en algo tan fino. Se sentó lentamente en el banco. El cojín era suave. La altura era perfecta. Se sentó en la silla hasta que se sintió cómodo. Luego miró las teclas. 88 teclas, blancas y negras, lisas y brillantes. Se extendían ante él como un camino que no había recorrido en 35 años. ¿Podría aún encontrar el camino? ¿Podría aún recordar a dónde ir? Los susurros del público se hacían cada vez más fuertes. Harold oyó reír a alguien. No era una risa amable. Era la risa de alguien que pensaba que era un gran error, una broma sin gracia. Una mujer en la primera fila se volvió hacia su esposo. No se molestó en bajar la voz. Esto es absurdo, dijo. No pueden hablar en serio. Ese hombre claramente no es músico. Su esposo negó con la cabeza. Quiero que me devuelvan mi dinero. Esto es un insulto. Harold escuchó cada palabra. Cada una se sentía como un pequeño puñal en su corazón, pero no lo dejó notar. Mantuvo la calma.
Mantuvo la mirada fija en las teclas. Detrás del escenario observaba a través de una pequeña abertura en la cortina. Le temblaban las manos. Su rostro estaba pálido. Ya estaba pensando en cómo explicar este desastre a sus jefes, cómo disculparse con los invitados, cómo salvar lo que le quedaba de carrera. El joven de gafas estaba junto a ella. «Esto es un error», susurró. «Deberíamos detenerlo ahora antes de que empeore». No respondió. Solo observaba. Una parte de ella quería correr al escenario y apartar a Harold. Pero otra parte, una pequeña parte esperanzada, quería ver qué pasaba. Había visto algo en los ojos de Harold cuando le habló. Algo real, algo verdadero. No estaba segura de qué era, pero estaba dispuesta a esperar y descubrirlo. En el escenario, Harold colocó las manos sobre las teclas. Sus dedos temblaban ligeramente. Podía sentir el corazón latir en su pecho. Boom, 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 como un tambor marcando el ritmo. Cerró los ojos. Por un momento, ya no estaba en la sala de conciertos. Estaba de vuelta en la iglesia. Tenía 6 años. Estaba sentado ante el viejo piano polvoriento, presionando teclas por primera vez. Podía oler la madera y el polvo. Podía sentir la luz del sol entrando por la pequeña ventana. Podía oír la voz de su madre diciéndole que tenía un don. Entonces tenía 12 años. Estaba en el conservatorio. Su maestra lo observaba con orgullo. Le decía que era especial. Le decía que tocaría para reyes y presidentes. Todo el mundo sabría su nombre. Entonces tenía 17 años. Estaba de la mano de su madre en el hospital. Ella estaba enferma y débil. Lo miraba con lágrimas en los ojos. Le decía que lo sentía. Que sentía que tuviera que renunciar a su sueño. Que sentía que la vida no fuera justa. Harold abrió los ojos. Ya no era ese niño. Ya no era ese joven. Tenía 53 años. Era conserje. No era nadie especial. Pero tal vez, solo por esta noche, podría ser algo más. Harold respiró hondo. Bajó los dedos sobre las teclas. Tocaron el frío marfil. La sensación le provocó una descarga eléctrica por todo el cuerpo, como si volviera a casa después de un largo viaje. El público seguía susurrando. La mujer de la primera fila seguía quejándose. El marido seguía negando con la cabeza. Nadie creía en él. Nadie esperaba nada. El buen Harold pensó, entonces no tengo nada que perder. Pensó en qué tocar. No había preparado nada. No tenía partitura. No tenía ningún plan. Solo tenía su memoria, sus dedos, su corazón. Decidió empezar con algo que amaba, algo que lo había acompañado durante todos estos años. La balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una pieza difícil, una de las más difíciles del mundo del piano, pero también hermosa, emotiva, perfecta para ese momento. Harold pulsó la primera tecla. Una sola nota resonó por la sala de conciertos. Era suave y delicada, como una pregunta flotando en el aire. El público guardó silencio. El susurro cesó. Todos miraban al anciano al piano, esperando a ver qué haría a continuación. Harold tocó otra nota, luego otra. El comienzo de la pieza era lento y triste. Las notas flotaban en el aire como lágrimas a punto de caer. Harold dejó que cada una respirara. No se apresuró. No forzó. Simplemente dejó que la música fluyera. Sus dedos comenzaron a recordar. Al principio, estaban rígidos e inseguros. 35 años era mucho tiempo. Sus músculos lo habían olvidado. Sus articulaciones no eran tan flexibles como antes. Pero poco a poco, nota a nota, el recuerdo regresó. Como un sendero a través de un bosque oscuro, volviéndose claro de nuevo. La música se hizo más fuerte. Las notas llegaron más rápido. Los dedos de Harold se movían por las teclas con más confianza. Ya no pensaba. No intentaba recordar. Simplemente tocaba. La música fluía de él como agua de un manantial.
La mujer de la primera fila dejó de hablar. Tenía la boca abierta. Miró a Harold con los ojos muy abiertos. Su esposo también era protagonista. Su expresión ya no reflejaba enojo. Era algo más, algo parecido a la sorpresa. Entre bastidores se inclinó hacia adelante. No podía creer lo que oía. La música era hermosa, no solo buena. Hermosa, profesional, de primera clase. ¿Cómo es posible?, susurró. El joven de gafas negó con la cabeza. No tengo ni idea. Harold siguió tocando. La pieza estaba tomando forma. El lento y triste comienzo se estaba convirtiendo en algo más grande, más poderoso. Las notas llegaban cada vez más rápido. Sus dedos volaban sobre las teclas, la mano izquierda y la derecha moviéndose juntas en perfecta armonía. No lo había olvidado. Después de 35 años, no lo había olvidado. La música llenaba la sala de conciertos. Rebotaba en las paredes. Se elevaba hasta el techo. Envolvía a cada persona del público como una manta cálida. Ya no reían. Ya no susurraban. Estaban escuchando. Escuchando de verdad. Harold sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría. Alegría pura y simple. La alegría de hacer algo que amaba. La alegría de crear algo hermoso. La alegría de estar exactamente donde debía estar. Durante 35 años, había alejado este sentimiento. Se había dicho a sí mismo que parte de su vida había terminado. Se había convencido de que ahora solo era un conserje. Nada más. Pero se equivocaba. La música seguía dentro de él. El don seguía ahí. Había estado esperando todo este tiempo. Esperando este momento. Esperando una oportunidad más. Harold siguió tocando. La pieza estaba llegando a su clímax. La música era fuerte y poderosa. Sus dedos golpeaban las teclas con fuerza y pasión. El sudor le corría por la cara. Empezaban a dolerle los brazos. Pero no se detuvo. No podía parar. La música había tomado el control y él estaba feliz de dejarla. El público estaba en completo silencio. 300 personas conteniendo la respiración. 300 corazones latiendo al unísono. Habían venido. Esperando una cosa y encontraron algo completamente diferente. Algo inesperado, algo milagroso. La mujer de la primera fila tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ella no sabía por qué lloraba. Solo sabía que esta música tocaba algo muy profundo en ella, algo que había olvidado que existía. Harold estaba casi al final. Se acercaban las notas finales. Todo su cuerpo rebosaba de energía. Sentía que podía tocar eternamente. Sentía que volaba. Pero todo tiene un final. Incluso las cosas bellas. Harold tocó las últimas notas. Eran suaves y delicadas de nuevo, como el principio, como si la pieza estuviera cerrando el círculo. La nota final quedó suspendida en el aire un largo instante. Luego se desvaneció en el silencio. Harold levantó las manos del teclado. Se quedó muy quieto. Respiraba con dificultad. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué pasaría después. La sala de conciertos quedó en completo silencio. Entonces sucedió algo asombroso. El silencio duró 3 segundos. 3 largos segundos que a Harold le parecieron 3 años. Se sentó al piano, con las manos apoyadas en las rodillas, esperando la reacción del público, esperando descubrir si había tenido éxito o no. Entonces alguien empezó a aplaudir. Al principio, era una sola persona. Harold no podía ver quién era, pero el sonido resonó claro y fuerte en la silenciosa sala. Aplausos, aplausos, aplausos. Luego se unió otra persona, y otra, y otra. En cuestión de segundos, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. 300 personas aplaudían. El sonido fue como un trueno. Llenó la sala y estremeció las paredes. Era lo más fuerte que Harold había oído en su vida. Pero no fue solo el sonido lo que lo sorprendió. Fueron los rostros. La mujer de la primera fila,
la que lo había llamado absurdo, estaba de pie. Tenía las manos levantadas por encima de la cabeza, aplaudiendo con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miraba a Harold con una expresión que él nunca antes había visto. Respeto, admiración, asombro. Su marido también estaba de pie. Tenía la cara roja. Aplaudía tan fuerte que debieron de dolerle las palmas. La expresión de enfado de antes había desaparecido por completo. En su lugar, había algo parecido al asombro. Por toda la sala, la gente se levantaba de sus asientos. Uno a uno, luego en grupos, luego todos a la vez, una ovación de pie para él, para Harold, el conserje. Harold no sabía qué hacer. Nunca había experimentado algo así. Se quedó paralizado al piano, observando a la multitud con incredulidad. Estas eran las personas más ricas de Filadelfia, las más poderosas, las más importantes, y lo apoyaban. El hombre detrás del escenario se había desplomado contra la pared. Ella lloraba, no de tristeza, sino de alivio, de conmoción, de la belleza pura e inesperada de lo que acababa de presenciar. No lo puedo creer, repetía. No lo puedo creer. El joven de gafas negaba con la cabeza. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo puede un conserje tocar así? No respondió. Solo observaba a Harold a través del hueco de la cortina. Observaba al público aplaudiéndolo. Observó al anciano de uniforme gris sentado al piano de cola, con aspecto perdido, confundido y de alguna manera, hermoso. Harold finalmente se levantó del banco. Se giró hacia el público. No sabía qué hacer con las manos. Las juntó frente a su pecho. Hizo una pequeña reverencia. La multitud vitoreó con más fuerza. Entonces, sucedió algo inesperado. Alguien del público gritó una palabra. Una palabra que lo cambió todo. Más. Otras voces se unieron. Más. 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 La multitud comenzó a corear. 300 voces exigían que Harold siguiera tocando. No querían que la música se detuviera. Querían más. Harold miró alrededor del escenario, inseguro. Miró hacia los bastidores donde estaba de pie. Ella asintió. Su expresión lo decía todo. Sigue. No pares ahora. Harold volvió al piano. Se sentó de nuevo en el banco de terciopelo. El público se quedó en silencio al instante. 300 personas sentadas en completo silencio, esperando a ver qué haría a continuación. Harold pensó por un momento. ¿Qué debía tocar? Chopin había sido un éxito. Pero solo era una pieza. ¿Podría repetirlo? ¿Podría tocar otra pieza al mismo nivel? ¿O fue solo suerte con la primera? Decidió probar algo diferente, algo más desafiante. El concierto para piano número 2. Estaba pensado para orquesta completa, pero Harold sabía tocarlo solo. Lo había practicado cientos de veces en el conservatorio. La pieza era emotiva y dramática, llena de pasión, dolor y belleza. Puso las manos sobre las teclas y comenzó. Las primeras notas eran suaves y delicadas. Se fueron construyendo lentamente como una historia. Harold sintió la música recorrer su cuerpo. Sus dedos sabían a dónde ir. Su corazón sabía qué sentir. Todo encajó a la perfección. El público estaba hipnotizado. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie respiró demasiado fuerte. Estaban hechizados. El hechizo de la música. El hechizo de un hombre que había esperado 35 años por este momento. Harold tocó otros 15 minutos. La pieza fluyó hacia Clarelón, una de las piezas más hermosas jamás escritas. Las notas eran como la luz de la luna cayendo sobre el agua, suaves, plateadas y mágicas. Por N. Ahora, muchos en el público lloraban, no de tristeza, sino de la pura belleza de lo que escuchaban. La música tenía una forma de llegar al alma. Podía hacer que la gente sintiera cosas que había olvidado cómo sentir. Y la música de Harold llegaba profundamente. Harold terminó e hizo una pausa. Estaba cansado.
Empezaban a dolerle los dedos. Sentía los brazos pesados. Tocar el piano durante 45 minutos seguidos después de 35 años sin tocar era duro para el cuerpo. Pero no quería parar. Todavía no. Había una pieza más que quería tocar. Una pieza más que significaba todo para él. Era una pieza sencilla, no famosa como Chopin, o era un himno. El mismo himno que había tocado en el sótano de aquella iglesia cuando tenía 6 años. El himno que lo había iniciado todo. Harold cerró los ojos y tocó de memoria, desde el corazón. Las notas eran simples pero poderosas. Contaron la historia de su vida. El niño que tenía un don, el joven que lo abandonó, el anciano que lo encontró de nuevo. Al terminar, el silencio era diferente. No era el silencio de la espera. Era el silencio de personas que habían cambiado. Personas que habían experimentado algo que jamás olvidarían. Entonces volvieron los aplausos, aún más fuertes que antes. La gente ya no solo aplaudía. Vitoreaban, silbaban, zapateaban. Toda la sala de conciertos se estremecía con el ruido. Harold se levantó e hizo otra reverencia. Esta vez sonrió. Una sonrisa de verdad. La primera sonrisa de verdad que había mostrado en años. Sintió una calidez que le recorría el pecho. Orgullo, alegría y gratitud, todo mezclado. Lo había logrado. Después de 35 años de silencio, había vuelto a tocar. Y no solo había tocado. Había conmovido a la gente. Había tocado sus corazones. Les había recordado que la belleza podía surgir de los lugares más inesperados. Subió al escenario. Ella seguía llorando, pero también sonreía. Se acercó a Harold y le tomó la mano. Fue increíble, dijo con voz temblorosa. Nunca había escuchado nada igual. En todos mis años en este negocio, nunca había visto nada parecido a lo que acaba de pasar. Harold no sabía qué decir. Gracias por darme una oportunidad, logró decir finalmente. Negó con la cabeza. Gracias por aprovecharla. Se giró hacia el público. El público seguía de pie, aplaudiendo. Levantó la mano y poco a poco se callaron. Sala de damas, dijo por el micrófono. Necesito decirles algo. El hombre que acaban de escuchar no es, como algunos de ustedes habrán notado. Una pequeña risa recorrió la multitud. Se llama Harold. Lleva 11 años trabajando en esta sala de conciertos como nuestro conserje. El público se quedó sin aliento. Los susurros se extendieron por la rosa. La gente se miró con incredulidad. Lo que presenciaron esta noche, continuó, es algo inexplicable. Un hombre que no ha tocado un piano en 35 años acaba de ofrecer una de las actuaciones más increíbles que he escuchado. No sé cómo. No sé por qué, pero estoy agradecido, y espero que ustedes también. Los aplausos volvieron a sonar, más fuertes que nunca. La gente gritaba el nombre de Harold. Tiraban flores de las decoraciones de las mesas al escenario. Tomaban fotos con sus teléfonos. Harold estaba en medio de todo, completamente abrumado. Esta mañana, había sido invisible, solo un trabajador más con uniforme gris. Ahora, 300 desconocidos aclamaban su nombre. Su vida nunca volvería a ser la misma. La noche se convirtió en una confusión de luces, voces y apretones de manos. Después de que Harold bajara del escenario, estaba rodeado de gente. Invitados que lo habían visto tocar. Invitados que querían hablar con él. Invitados que querían conocer su historia. La mujer de la primera fila lo encontró primero. Se llamaba Elizabeth y era la esposa de un famoso empresario. Agarró las manos de Harold y las apretó con fuerza. Lo siento mucho, dijo. Aún tenía lágrimas en la cara. Me reí de ti. Dije cosas terribles. Te juzgué antes de saber quién eras. Por favor, perdóname. Harold le sonrió con dulzura. No hay nada que perdonar. Tú no lo sabías. Nadie lo sabía. Pero tu música, dijo Elizabeth, era lo más hermoso que he escuchado.
¿Cómo puede alguien que toca así estar limpiando pisos? Era una pregunta justa. Harold no tenía una respuesta fácil. La vida era complicada. A veces, las personas más talentosas terminaban en los lugares más inesperados. A veces, los sueños se retrasaban, se descarrilaban o se destruían. Así eran las cosas. La vida nos lleva a donde nos lleva, dijo Harold simplemente. Estoy agradecida de haber podido tocar esta noche. Elizabeth negó con la cabeza. Deberías estar tocando en salas de conciertos de todo el mundo. Deberías ser famosa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué dejaste de hacerlo? Harold pensó en cómo responder. Pensó en su madre, sus hermanos, los 35 años de sacrificio, pero no quería contar esa historia esta noche. No aquí, no a desconocidos. Es una larga historia, dijo. Quizás para otra ocasión. Más gente vino a hablar con Harold. Gente importante, gente poderosa, un hombre que era dueño de una cadena de hoteles, una mujer que dirigía una importante organización benéfica, un senador, un juez, un actor famoso que estaba en la ciudad rodando una película. Todos querían conocer al conserje que tocaba el piano como un maestro. Harold era amable con todos. Estrechaba manos, sonreía y daba las gracias una y otra vez. Pero por dentro se sentía extraño, desconectado, como si se estuviera viendo a sí mismo desde lejos. Esto no parecía real. Parecía un sueño. Mientras tanto, algo sucedía fuera de la sala de conciertos. Algo que Harold aún desconocía. Durante su actuación, muchos invitados sacaron sus teléfonos. Grabaron videos. Tomaron fotos. Y a medida que avanzaba la noche, empezaron a compartir lo que habían capturado en redes sociales. Los videos se difundieron rápidamente. Una persona los compartió con 10 amigos. Esos amigos los compartieron con 10 más. En una hora, los videos habían sido vistos miles de veces. En 2 horas, millones de veces. La increíble actuación de piano del conserje Stun en la sala de conciertos se convirtió en el titular de la noche. Los sitios web de noticias recogieron la noticia. Las cadenas de televisión llamaron a la sala de conciertos pidiendo entrevistas. A medianoche, Harold era tendencia en todas las redes sociales. Pero Harold no sabía nada al respecto. Seguía dentro de la sala de conciertos, atendiendo a los invitados e intentando comprender qué le había sucedido. Ella acudió a rescatarlo. Lo apartó con cuidado de la multitud y lo condujo a una habitación tranquila tras el escenario. «Necesitas un descanso», le dijo. «Esto es demasiado de golpe». Harold se sentó pesadamente en una silla. Le temblaban las piernas. Le temblaban las manos. La adrenalina que lo había mantenido en marcha comenzaba a desvanecerse. En su lugar, había agotamiento, confusión y 1.000.000 de emociones diferentes que no podía identificar. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó en voz baja. Se sentó frente a él. Ella todavía parecía asombrada, como si no pudiera creer lo que había presenciado. «Algo extraordinario», dijo. «Algo de lo que se hablará durante años». «Harold, ¿entiendes lo que hiciste esta noche?». Harold negó con la cabeza lentamente. «Toqué algo de música. Eso es todo». «No», dijo con firmeza. «Hiciste mucho más que eso. Les mostraste a 300 personas que las apariencias engañan. Les recordaste que el talento puede esconderse en lugares inesperados. Les diste una historia que les contarán a sus hijos. Y eso no es solo tocar música. Eso es cambiar vidas». Harold pensó en sus palabras. Nunca se había considerado capaz de cambiar la vida de nadie. Era solo un viejo conserje, un nadie. Pero tal vez tenía razón. Tal vez se había subestimado todos estos años. «Hay algo más que deberías saber», dijo. Sacó su teléfono y se lo mostró a Harold. «Ahora eres famoso». Harold miró la pantalla. Vio números que no entendía. Millones de visualizaciones, cientos de miles de veces compartidas, comentarios en idiomas que no podía leer.
Su rostro estaba en todas partes. Su historia estaba en todas partes. No entiendo, dijo Harold. ¿Qué es todo esto? Vídeos de tu actuación, explicó. La gente los grabó y los compartió en línea. Todo el mundo te está viendo tocar. Todo el mundo habla de ti. Harold se sintió mareado. Todo el mundo. Eso era imposible. No era nadie. Solo un conserje del norte de Filadelfia. ¿Cómo podía todo el mundo estar interesado en él? Pero los números en la pantalla no mentían. Millones de personas lo habían visto tocar. Millones de personas sabían su nombre. En cuestión de horas, Harold había pasado de invisible a famoso. ¿Qué pasa ahora? Harold preguntó. Su voz sonaba extraña, asustada, sonrió amablemente. Eso depende de ti. Pero te aseguro que mucha gente querrá hablar contigo. Noticieros, periódicos, compañías musicales, todos querrán un pedazo de tu historia. La pregunta es, ¿qué quieres? Harold nunca había pensado en lo que quería. Al menos no para sí mismo. Durante 35 años, solo había pensado en lo que necesitaban los demás, en lo que necesitaba su madre, en lo que necesitaban sus hermanos. Sus propios deseos y sueños habían quedado tan relegados que había olvidado que existían. Pero ahora alguien preguntaba. Ahora a alguien le importaba. ¿Qué quería? Harold cerró los ojos y pensó. Pensó en la sensación de estar sentado al piano, la alegría que había llenado su corazón, la música que había fluido entre sus dedos. Durante esos 45 minutos en el escenario, se había sentido vivo, realmente vivo. Por primera vez en 35 años, quería sentir eso de nuevo. Quería volver a tocar, no una, sino muchas veces. Quería compartir su música. Con el mundo. La música que había estado encerrada en su interior durante tanto tiempo. Pero también quería algo más, algo que lo sorprendiera. Quería ayudar a otros como él. Personas con talento que nunca tuvieron una oportunidad. Personas cuyos sueños fueron aplastados por la vida. Personas que eran invisibles como él. Quería mostrarles que nunca era demasiado tarde. Que los sueños no tenían por qué morir. Que siempre había esperanza. Harold abrió los ojos. Quiero tocar, dijo lentamente. Pero también quiero ayudar. Quiero enseñar. Quiero dar a otras personas. Por favor, la oportunidad que nunca tuve. Asintió como si lo entendiera. Creo que se puede arreglar. Pero primero deberías ir a casa a descansar. Mañana va a ser un día muy ajetreado. Tenía razón en eso. Harold no tenía ni idea de lo ajetreado que estaría. Salió de la sala de conciertos alrededor de las 2 de la mañana. Las calles estaban tranquilas y oscuras. La nieve seguía cayendo suavemente del cielo. Harold se dirigió a su coche, un cacharro viejo y destartalado que apenas funcionaba. Se sentó en el asiento del conductor y se quedó mirando el volante un buen rato. Su teléfono empezó a sonar. Había estado sonando toda la noche, pero lo había ignorado. Ahora miraba la pantalla. Había mensajes de números que no conocía. Decenas de ellos, gente que quería hablar con él, gente que quería entrevistas, gente que le ofrecía cosas. Pero había un mensaje que le llamó la atención. Era de su hermana María, la que se había hecho abogada. El mensaje era corto. Acabo de ver los vídeos. Estoy llorando. No tenía ni idea. Lo siento mucho. Te quiero, hermano mayor. Harold sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Todos esos años guardando secretos. Todos esos años permaneciendo invisible. Ahora la verdad salía a la luz. Su familia finalmente sabía a qué había renunciado. Lo que había sacrificado por ellos. Escribió una breve respuesta. Yo también te quiero. No hay nada que lamentar. Lo haría todo de nuevo. Entonces arrancó el coche y condujo a casa bajo la nieve. Mañana traería un nuevo capítulo. Pero esta noche, Harold solo quería descansar. Había esperado 35 años por este momento. Podía esperar una noche más para ver qué pasaba. A la mañana siguiente,
Harold se despertó en un mundo diferente. Su teléfono tenía más de 200 mensajes. Su bandeja de entrada estaba a rebosar. Había una furgoneta de noticias estacionada afuera de su pequeño edificio de apartamentos. Un reportero hablaba a una cámara contando la historia del conserje que causó un shock en una sala de conciertos. Harold observaba desde su ventana con incredulidad. Justo ayer no era nadie. Ahora había desconocidos afuera de su casa queriendo saber su historia. No abrió la puerta. No estaba listo para eso. En cambio, se preparó un café y se sentó en su pequeña cocina. Se miró las mismas manos que habían fregado pisos durante 35 años. Las mismas manos que habían tocado el piano como un maestro apenas unas horas antes. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había cambiado su vida tan completamente en una noche? Sonó su teléfono. Era de la sala de conciertos, respondió. Buenos días, Harold, dijo ella. Su voz sonaba cansada pero emocionada. ¿Cómo te sientes? ¿Confundido? Harold admitió estar muy confundido. Rió. Lo entiendo, pero necesito decirte algunas cosas. ¿Estás listo? Harold no estaba seguro de estarlo, pero dijo que sí de todos modos. Le contó sobre las ofertas que habían llegado la noche anterior. Una importante compañía discográfica quería contratarlo. Querían que grabara un álbum. Varias salas de conciertos de todo el país lo habían invitado a actuar. Los programas de televisión lo querían como invitado. Periódicos y revistas querían escribir su historia. Pero hubo una oferta que llamó la atención de Harold más que las demás. El Conservatorio de Filadelfia, la misma escuela que había dejado hacía 35 años, quería otorgarle un título honorífico. También querían ofrecerle un trabajo, un puesto de profesor. Trabajaría con jóvenes estudiantes con talento que no podían costear las clases. Estudiantes como él había sido hacía tantos años. El corazón de Harold empezó a latir más rápido, enseñando, ayudando a los jóvenes, dándoles la oportunidad que él nunca tuvo. Esto era lo que quería. Este era su sueño. Quiero enseñar, dijo Harold más que cualquier otra cosa. Quiero ayudar a niños como yo. Guardó silencio un momento. Luego dijo, pensé que podrías decir eso. Déjame hacer algunas llamadas. Podemos lograrlo. Durante las siguientes semanas, la vida de Harold se transformó por completo. Concedió algunas entrevistas. Contó su historia al mundo. Habló de su madre, sus hermanos y del sacrificio que había hecho. La gente se conmovió con su historia. Se vieron reflejados en él. Todos tenían sueños que se retrasaron. Todos tuvieron cosas que renunciaron por los demás. La historia de Harold les recordó que nunca era tarde para volver a intentarlo. El conservatorio le ofreció el puesto de profesor. Harold aceptó de inmediato. Trabajaría con niños desfavorecidos de barrios pobres. Niños con talento pero sin dinero para clases. Niños que podrían renunciar a sus sueños sin alguien que los guiara. Harold también aceptó actuar en la sala de conciertos varias veces al año, no como conserje haciendo horas extras, sino como pianista invitado. Su primer concierto oficial agotó las entradas en 11 minutos. Gente de todo el país vino a escucharlo tocar. Pero Harold tuvo cuidado de no dejar que la fama lo cambiara. Conservó su pequeño apartamento. Conducía su viejo coche. Vestía ropa sencilla. Seguía siendo la misma persona de siempre. Simplemente un hombre del norte de Filadelfia que tocaba música hermosa. Un día, unos 3 meses después de la gala, Harold recibió una visita que nunca olvidaría. Sus 4 hermanos vinieron a verlo juntos. James, Michael, Diana y María. Habían volado desde diferentes lugares. Ciudades de todo el país. Querían ver a su hermano. Se sentaron juntos en la pequeña sala de Harold. Estaba abarrotada con 5 adultos en un espacio tan pequeño, pero a nadie le importó. Tenían cosas que decir que debían haber dicho hace tiempo. María habló primero. Era la más pequeña, la que lloró ante la tumba de su madre cuando solo tenía 10 años.
Harold, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué nunca nos contaste del conservatorio, de la beca, de todo lo que dejaste? Harold miró a su hermana menor. Ahora era una abogada exitosa, segura y fuerte. Pero ahora mismo, parecía otra vez esa niña pequeña, asustada, confundida y triste. Porque no quería que te sintieras culpable, dijo Harold con dulzura. Tomé mi decisión. Fue la correcta. No me arrepiento. Pero tenías tanto talento, dijo Michael. Él también lloraba. Todos lo eran. Podrías haber sido famoso. Podrías haberlo tenido todo. Harold sonrió y negó con la cabeza. Lo tenía todo. Los tenía a ustedes 4. Pude verlos crecer. Pude verlos graduarse, casarse y tener hijos. Ese era mi sueño, aunque no lo supiera en ese momento. Los hermanos guardaron silencio un momento. Entonces James, el mayor después de Harold, se levantó y lo abrazó. Los demás se unieron. 5 hermanos abrazados en un pequeño apartamento. Una familia reconectando tras años sin conocerse realmente. Queremos ayudarlos, dijo Diana después de separarse. Pasaron toda su vida ayudándonos. Ahora es nuestro turno. Lo que necesiten, lo que quieran, estamos aquí para ustedes. Harold sintió un calor que le recorría el pecho. Había pasado tantos años solo, tantos años guardando su dolor para sí mismo. Ahora tenía a su familia de vuelta, no solo como personas que veía en vacaciones, sino como una familia muy unida que lo comprendía. Hay una cosa que quiero, dijo Harold lentamente. Quiero que vengas a mi concierto el mes que viene. Todos ustedes, quiero tocar para mi familia. Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. El concierto se celebró un sábado por la noche en abril. La sala estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. La gente había venido de lejos solo para escuchar a Harold tocar. Pero Harold no estaba nervioso por los desconocidos. Estaba nervioso por su familia. Miró desde detrás del escenario y los vio sentados en la primera fila. James, Michael, Diana y María. Vestían ropa elegante, mirando al escenario con orgullo y amor en los ojos. Junto a ellos estaba ella, que se había convertido en una de las mejores amigas de Harold. Había aprendido una lección importante esa noche en el gala. Nunca juzgues a nadie por su apariencia. La persona que fregaba tus pisos podría ser la persona más extraordinaria de la sala. Harold subió al escenario. El público aplaudió con fuerza. Los flashes de las cámaras se dispararon por todas partes, pero Harold solo miró a su familia. Le sonrió. Ellos le devolvieron la sonrisa. Se sentó al mismo piano que había tocado esa primera noche. Ahora se sentía como un viejo amigo, cómodo y familiar. Harold puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Tocó durante 1 hora. Tocó el Chopin y tocó piezas que había aprendido en el conservatorio y piezas que había aprendido por su cuenta. Tocó con toda la pasión y la habilidad que llevaba dentro durante 35 años. Pero al final, tocó algo especial. El mismo himno que había tocado aquella primera noche. El himno del sótano de la iglesia. El himno con el que comenzó su camino cuando tenía tan solo 6 años. Al desvanecerse las últimas notas, Harold miró a su familia. Todos lloraban. Lágrimas de felicidad, lágrimas de orgullo. Las lágrimas de quienes finalmente comprendían cuánto había dado Harold por ellos. Después del concierto, los periodistas le hicieron a Harold la misma pregunta de siempre. ¿Qué les diría a otras personas que habían renunciado a sus sueños? Harold pensó detenidamente antes de responder. Quería que la letra fuera la correcta. Los sueños no mueren, dijo. Solo esperan. A veces esperan mucho tiempo, pero si eres lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo, ahí estarán. Nunca es tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Y esa era la verdad de Harold. El chico que una vez tocó el piano como un ángel nunca se había ido del todo. Solo había estado esperando una oportunidad más.
esperando una noche para demostrar que las cosas extraordinarias pueden surgir de lugares comunes. Harold seguía yendo a la sala de conciertos todas las noches, pero no a fregar pisos. Iba a enseñar a jóvenes estudiantes, a ayudarlos a descubrir sus propios dones, a asegurarse de que ningún niño con talento tuviera que renunciar a sus sueños como él. Y a veces, tarde por la noche, cuando todos se habían ido a casa, Harold subía al escenario. Se sentaba y tocaba solo para sí mismo, solo por el placer de hacerlo. Algunos hábitos, le gustaba decir, valían la pena conservar, y algunos sueños valían la pena esperar. No importaba cuánto tiempo llevara.